Bueno, saludos. Continuamos con la misma clase. Nos quedamos en transporte activo secundario. Hablábamos que el contratransporte es el uso del gradiente electroquímico para mover una sustancia en una dirección opuesta, por ejemplo, la bomba de sodio-calcio. Y el cotransporte utiliza el gradiente electroquímico para mover en una misma dirección. Y ahí tenemos la famosa bomba de glucosa-sodio o glucosa con aminoácidos. Continuando con la misma presentación, vamos a seguir con esto y ahora veremos que la comunicación intercelular es clave para realizar estos tipos de transmisión de información. Y no hablamos de que haya como tal un mensaje encriptado, sino que como tal necesitamos que exista diferentes relaciones entre las células para que se pueda realizar un intercambio de información. Entonces, entre cada una de ellas va a haber diferentes tipos de señalizaciones. La más efectiva y la más rápida que puede existir entre célula y célula se llama unión comunicante o unión gap. En esta hay poros regulados que intercambian directamente los iones o las concentraciones en el citoplasma de forma directa entre célula y célula. Es como si fuera una comunicación directa de una tubería. ¿Sí? Una celulita se une con otra y están comunicadas de forma directa. También las hormonas ocupan un papel importante, ya que estas se van a transportar durante toda la circulación en determinado momento y van a ir dirigidas a una célula en especial. ¿Sí? Esa es una de las ventajas de esta, va dirigida hacia una célula. Por otro lado tenemos señales parácrinas, que estas se van a liberar por células cercanas. Y por último, las autócrinas, donde las mismas células se autorregulan en su secreción. Por eso es importante mantener que esta señalización intracelular constituye un reconocimiento del mensaje mediante los receptores que se encuentran precisamente en la membrana. Estos pueden ser diferentes proteínas integrales periféricas que pueden tener diferentes compuestos, ¿no? Como ya los mencionábamos, transporte, cotransporte, contratransporte. Y de ahí se hace una transducción de energía donde las señalizaciones se transforman en otros mensajes, pueden ser en segundos mensajeros o incluso a liberar otras moléculas y pueden convertirse en una función de forma directa o de forma indirecta. Y por último vamos a tener una cadena de respuestas desencadenadas debido a esta instrucción. La mayor parte de estas respuestas son originadas y son dirigidas hacia el núcleo celular o a los componentes intracelulares. Tenemos algunos tipos de receptores que vamos a encontrar en las células que van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, hay canales acoplados a ligandos. Estos van a facilitar la comunicación rápida, por ejemplo, entre las neuronas y las células diana. Hay otros receptores que se van a acoplar a proteínas G. Estos detectan y traducen la mayor parte de las señales químicas, sobre todo también mediadas por los medicamentos incluso. Hay receptores asociados a enzimas que tienen una actividad catalítica intrínseca o se asocian precisamente hacia una enzima de forma directa. Una enzima intracelular, por supuesto. Y también hay receptores intracelulares que se localizan en el núcleo o en el citoplasma que sirven como factor de transcripción. Hablando rápidamente de estos receptores acoplados a proteínas G, estos son muy interesantes en el sentido de que tienen regiones transmembrana que van a atravesar como tal toda la membrana. Su función es transducir las señales de proteínas G activando vías de segundos mensajeros. Por ejemplo, los receptores muscarínicos de acetilcolina y receptores alfa y beta adrenérgicos o los receptores odorantes, por ejemplo, tienen una de estas funciones asociadas a proteínas G. Posteriormente viene una amplificación donde se activa múltiples proteínas G para producir múltiples moléculas en segundos mensajeros. Las proteínas G van a tener una secuencia. Por ejemplo, aquí vamos a tener de forma inicial que la célula va a estar inactiva con una subunidad alfa unida al GDP. Posteriormente se va a activar con la unión al receptor causando la conformación diferente. Posteriormente se disocia una subunidad alfa liberando GDP y se une GTP y este se separa. Después viene una señalización con una subunidad alfa que activa una interacción con los efectores y por último una inactivación, que esta puede ser por hidrólisis del GTP o GDP por alguna actividad GTPasa. Aquí hablamos de guanidin difosfato, ¿sí? Una molécula muy parecida al adenosín trifosfato. De hecho son muy similares, solamente que pues, es un componente molecular diferente.
La vía de señalización de la AMP cíclico se activa por la adenilato ciclasa, por una subunidad G-alfas de proteínas G. Este se va a sintetizar a partir de ATP, precisamente por eso es AMP, es adenosín monofosfato cíclico. Esta activación de proteínas alfa va a dar por consiguiente a AMP cíclico y va a fosforilar proteínas, modificando la función de las enzimas, de los canales iónicos y de las bombas. Otra señalización es por el IP3. Esta activa las fosfolipasas C, que por una subunidad activa también a las proteínas G. Forma IP3 y de adenosín guanofosfato a partir de PIP2 en la membrana. También causa la liberación de calcio en el retículo endoplásmico y también activa las enzimas de calcio que se unen a la calmodulina en algunas enzimas dependientes de calcio. También tenemos receptores catalíticos como el guanilato ciclasa. Los ejemplos más fáciles que podemos encontrar aquí son los receptores de péptidos natriuréticos que forman GMP cíclico como segundo mensajero. Otros también son los receptores de tirosincinasa, como los receptores de la insulina, que se autofosforilan la unión del ligando, activando vías de señalización intracelular como una respuesta. La activación de estos receptores de tirosincinasa se unen mediante un ligando con hormonas señalizadoras iniciales. La dimerización ocurre con el cambio conformacional que favorece la unión de dos monómeros, precisamente por eso es dimerización. Otro proceso es la fosforilación de los dominios de cinasa de cada monómero. Y por último, la activación del complejo activado iniciando la señalización celular. La señalización intracelular del TRK son proteínas adaptadoras. Estas van a contener dominios SH2 y SH3 que van a reconocer sitios fosforilados en el receptor. Posteriormente viene la activación de una cascada de cinasas MAP. Esta es una de las principales vías de señalización del TRK y los efectos influyen en la proliferación, diferenciación y la supervivencia celular. Los receptores intracelulares también pueden estar localizados en el citoplasma o en el núcleo. Van a ligar hormonas tiroideas u hormonas esteroideas. Su función es la transcripción que va a alterar la expresión génica y el mecanismo es unirse a los elementos de respuesta hormonal del ADN. Como resumen, pues aquí tenemos todos los tipos de unión, los mecanismos de acción de los receptores intracelulares. Una unión de ligando, por ejemplo, una hormona se va a unir al receptor nuclear o citoplasmático. Después se va a disociar la proteína de choque térmico, por ejemplo, en el caso de los receptores citoplasmáticos, se va a transducir o translocar al núcleo y el receptor va a estar si es que el receptor está en el citoplasma. Posteriormente se une al ADN con elementos de respuesta hormonal y se regula la forma génica induciendo o reprimiendo la transcripción de los genes. La importancia de toda esta señalización celular es que gracias a ella podemos coordinar o se pueden coordinar las comunicaciones y la cooperación entre diferentes tejidos. La respuesta a los estímulos también permite la fácil adaptación al entorno, la regulación, controlando el crecimiento, diferenciación y el metabolismo celular, y la homeostasis, que va a ayudar a mantener el equilibrio interno del organismo. Y con esto finalizamos la segunda parte de la clase de la fisiología celular. Esto es una breve introducción a los siguientes mecanismos que iremos incluyendo dentro del curso. No son como tal temas demasiado relevantes para fisiología, pero es importante conocerlos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.